Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula, donde trabajaremos con lenguaje algebraico. Veremos la traducción del lenguaje natural al algebraico y del algebraico al natural. Además, reconoceremos variables y sus relaciones para resolver situaciones tanto de la vida laboral como de la vida cotidiana. ¿Tú sabes lo que es el lenguaje algebraico? En esta cápsula te invito a que respondas esta pregunta. Comencemos. En el supermercado nos podemos encontrar con distintos precios de los productos. Una de las formas de comprar víveres es ir al supermercado. Supongamos que vas y compras 2 tarros de leche condensada, 4 kilos de pan y 3 promociones de 2x1 de galletas. El precio de cada tarro de leche condensada es el mismo que el de 1 kilo de pan y el precio del pack de galletas es el doble del precio de una leche condensada. Dependiendo del supermercado que vayas, será el costo total a pagar, por lo cual podríamos representar el valor total a pagar en función del costo de un tarro de leche condensada. Antes de finalizar la cápsula, responderemos a esta pregunta. El uso del álgebra resulta la mejor manera hasta hoy inventada de expresar y explicar una propiedad que se puede aplicar a los números. Para traducir del lenguaje cotidiano, llamado lenguaje natural, al lenguaje algebraico, se debe considerar que este último se compone de valores numéricos, letras, operaciones matemáticas y relaciones entre cantidades. Las letras representan números o cantidades que en un principio se desconoce su valor o este puede variar, por eso se conocen como variables. Podemos hacer la traducción del lenguaje natural al algebraico definiendo la o las variables y relacionando las palabras o frases con operatorias o valores numéricos. Lo importante es que ésta represente algo en particular, como el número, el precio de 1 kilo de harina, el peso de una persona, el monto que tienes en el banco o los egresos de una pequeña empresa en un año determinado. Por ejemplo, el doble de un número aumentado en 6. Definiendo la variable x puede ser un número. Estableciendo las relaciones, el doble de es 2 por aumentado, una suma, y traduciendo el doble de un número aumentado en 6, nos queda 2 por x más 6, es decir, la expresión sería 2x más 6. Como nota, las letras que se pueden utilizar son variadas. No es necesario solamente usar la x. Puedes utilizar la letra que estimes conveniente. Por ejemplo, anteriormente ocupamos x como un número, pero también podemos definir la variable como n un número, quedando la misma expresión, pero ahora con n, es decir, 2n más 6. Es importante que al definir una variable en un determinado contexto, indiquemos cuál es la unidad en la cual se encuentra. Por ejemplo, si esta se encuentra en pesos, metros, kilogramos o años. Por ejemplo, si la variable es precio de un producto, hay que indicar si el precio está en pesos, dólares, euros u otra unidad monetaria. Vamos a traducir. El triple de un número aumentado en 7. Definiendo la variable x, vamos a establecer que es un número. El triple de un número es 3 por aumentado, una suma, quedando al final el triple 3 por x, que es nuestro número, más 7, es decir, 3x más 7. Otro ejemplo, el cuadrado de un número disminuido en el quíntuple de su sucesor. Vamos a definir x como un número. El cuadrado de un número es x al cuadrado, disminuido es una resta, el quíntuple de es 5 por, y su sucesor, como x es el número, el sucesor sería
x más 1. Traduciendo, nos quedaría x al cuadrado menos 5 por el sucesor del número, es decir, x cuadrado menos 5 por, entre paréntesis, x más 1. Va entre paréntesis porque es el quíntuple del sucesor, es decir, de todo el número. Cabe destacar que en el enunciado hay una coma luego del cuadrado de un número que separa la operatoria. Por eso es que nosotros escribimos x al cuadrado y luego a ese valor, a ese término, le disminuimos el quíntuple de su sucesor. El cuádruple del precio de una bebida energética aumentado en el precio de una galleta cuyo costo es de 540 pesos. Vamos a definir B como el precio de una bebida energética. El cuádruple del precio de una bebida energética es 4 por B. Aumentado es suma. Y el precio de la galleta sabemos que es 540. Es decir, al traducir queda 4B más 540. Y esa es la expresión final. Compramos 6 lápices y 2 cuadernos. ¿Cuál es la expresión que nos permitiría determinar el costo total a pagar? Vamos a definir L como el costo de un lápiz en pesos y C como el costo de un cuaderno en pesos. El costo de 6 lápices sería 6 por el costo unitario, es decir, 6 por L. El costo de 2 cuadernos, 2 por el costo unitario, es decir, 2C. Siendo el costo total 2L más 2C. Compramos un pantalón en liquidación con un 30% de descuento. ¿Qué expresión corresponde al descuento y al nuevo precio con respecto al precio original? Vamos a definir que P es el precio original de un pantalón. El descuento, que es del 30% del precio en pantalón, sabemos que se puede escribir como el 30% de P, donde D se asocia con la multiplicación y el 30% con 0,3 como número decimal, quedando la expresión del descuento como 0,3P. Vamos ahora a ver a cuánto corresponde el nuevo precio. Sabemos que P era el precio original del pantalón. El nuevo precio lo vamos a calcular de la siguiente forma. El 100%, que es el precio original, le restamos el descuento y nos queda un 70% a pagar. Es decir, el nuevo precio es el 70% del precio original del pantalón, es decir, 70% de P, lo cual se escribe de la forma 0,7P. Y esa sería la expresión del nuevo precio del pantalón. Recibí un sueldo, de lo cual ahorré un quinto de él. ¿Qué parte del sueldo ahorré? ¿Qué expresión representa lo que me quedé luego del ahorro en relación al sueldo inicial? Como es en relación al sueldo inicial, definimos las variables y ese va a ser el sueldo recibido en pesos. Nos dicen que ahorramos un quinto del sueldo, es decir, una parte de un total de 5, lo cual equivale a escribir un quinto de ese, que es el sueldo recibido. Ahora, dinero que me queda. Sé que si ahorré una parte de 5, me quedan 4 quintos del sueldo, es decir, 4 partes de un total de 5, lo cual equivale a 4 quintos de ese, que es el sueldo recibido. Como habrás notado, el lenguaje algebraico se utiliza para expresar simbólicamente cantidades mediante variables, es decir, letras que pueden tomar distintos valores, utilizando términos o expresiones algebraicas. Un término algebraico es aquel que tiene una parte numérica o factor numérico y una parte literal, las cuales se están multiplicando o dividiendo entre sí. Si hay una letra y un número juntos, pero no aparece una operatoria entre ellas, es porque hay una multiplicación. Por ejemplo, 3A es lo mismo que 3 por A.
x medios es lo mismo que 1 medio por x. 3x partido en 2 es lo mismo que 3 medios por x. Una expresión algebraica se compone de la adición o sustracción de términos algebraicos. Por ejemplo, ahí tenemos 3 términos algebraicos. Las relaciones las profundizaremos en las próximas cápsulas, por mientras solo usaremos estas expresiones para representar relaciones y traducir desde el lenguaje natural al algebraico y viceversa. Ahora vamos a traducir. Vamos a definir x como un número. La expresión de arriba sería el doble de un número aumentado en 1. O bien podríamos decir que es 1 más que el doble de un número o 2 veces un número aumentado en 1. Vamos a definir como x un número. Aquí esto sería el doble de una coma porque es el doble de lo que viene a continuación, lo que está entre paréntesis, un número aumentado en 1. La siguiente expresión vamos a definir n como un número. Traduciendo sería la cuarta parte de un número más aumentada en su quíntuple. Vamos a definir x como un número y la expresión sería el doble de, paréntesis porque hay una coma, un número disminuido en 6. Vamos a definir x como un número e y como un número. La expresión sería el cuadrado de la diferencia, es decir, la resta entre dos números. Volviendo al problema inicial, sabíamos que una de las formas de comprar víveres es ir al supermercado. Compramos 2 tarros de leche condensada, 4 kilos de pan y 3 promociones de 2x1 de galletas. Sabemos que el precio de cada tarro de leche condensada es el mismo que de 1 kilo de pan y el del pack de galletas es el doble del precio de un tarro de leche condensada. Se solicita si se puede escribir el total a pagar en función del precio del tarro de leche condensada. Vamos a resolver este problema. Como nos dicen que es en función del tarro de leche condensada, el precio de cada tarro de leche condensada lo vamos a llamar X. Como es el mismo que el de 1 kilo de pan, también X va a ser el precio de 1 kilo de pan, en pesos. Y como sabemos que el precio del pack de galletas es el doble de una leche condensada, quiere decir que el pack de galletas va a tener un precio en pesos de 2X. Por lo tanto, cada kilo de pan vale X, teniendo 4 kilos de pan, es decir, 4X. Tenemos 2 leches condensadas, cada una vale X, es decir, 2X. Tenemos 3 packs de galletas, las cuales cada una equivale 2X. Si sumamos, nos va a dar que en total tenemos 6X. Es decir, el precio total a pagar sería el precio de 2 tarros de leche condensada, que equivale a 2 por el precio de una leche condensada, que es X. El precio de 4 kilos de pan, que sería 4X. Y tenemos el precio de 3 packs de galletas, que sería 6X. Sumando estos precios, tenemos el precio total a pagar, que si sumamos todas las X que tenemos, son 12X. Con esto hemos terminado de resolver el problema inicial. En esta cápsula hemos visto cómo el lenguaje algebraico, a través de sus letras, operatorias y relaciones, nos permite establecer relaciones para llegar al lenguaje natural, lo cotidiano. Te invito a que revises el material que se encuentra en tu plataforma ABA, para que junto con esta cápsula puedas seguir desarrollando los ejercicios de tu guía. Espero que estés muy bien. Hasta pronto.